negación, de la negación a la restauración. Amén. Vamos a pararnos, vamos a orar por la palabra. Señor, háblanos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestro corazón para estar receptivos para tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, cómo tú nos restauras después de haber caído, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque eres un Dios restaurador, un Dios bueno, un Dios misericordioso. En el nombre de Jesús, honramos a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, toma control de esta enseñanza. Sé tú el que nos enseñas, Espíritu Santo, y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el de mi Señor Jesús. Amén y amén. Pasar de la negación a la restauración. Vamos a hablar en sí del fracaso. Si usted nunca ha fracasado en su vida, pues tranquilo, no se preocupe, ahí están las puertas, puede salir. Esta prédica no es para usted. Pero todos hemos fracasado. No hay nadie que no haya fracasado ni que vamos a volver a fracasar. Todos pecamos, todos caemos, y sabemos que esta prédica está tanto para ti como para mí, para todos. Amén. Vamos a hablar de un pasaje de la vida de Pedro, cómo él fracasó y cómo fue restaurado. Voy a comenzar con una ilustración acerca de la vida de Walter. No Walter el de nuestra iglesia, es otro Walter. Este Walter nació en una familia muy, pero muy disfuncional. Tenía un padre muy, pero muy dominante. Eran 3 hermanos. Y los 3 hermanos se fueron de su casa antes de los 16 años. Ya no aguantaban el estar en su casa. Walter incluso se inscribió al ejército y dio su edad falsa para poder estar dentro del ejército. Entró al ejército con su edad falsa, y a los 22 años él abrió un negocio en Kansas City y fracasó. Luego él, con $40 en su bolsa, se fue para California, pensando allá que iba a prosperar más. Puso un negocio de dibujos animados con su hermano, pero también fracasaron, perdieron la patente de su negocio, de sus dibujos, y fue fracaso tras fracaso. Vivía en depresiones constantemente por todo lo que vivía. Pero ¿qué pasó con Walter? A pesar de todos sus fracasos, un día él vino y hizo un dibujo de un ratón que su esposa le puso Mickey Mouse. Parecía que las cosas iban a cambiar, pero no fue así. Él siguió fracasando, llegó a tener una deuda de más de $4 millones. En aquel entonces era muchísimo, muchísimo dinero, y no se levantaba ni por un medio ni por otro. Entró a la televisión. Allí fue como las cosas empezaron a moverse un poco diferentes, pero todavía era difícil. Tuvo el sueño de abrir un parque temático en California, que en el año 1955 fue abierto, y las cosas empezaron a ser diferentes a pesar de todo. Luego tuvo un sueño en una zona pantanosa en Orlando, Florida, de abrir otro parque temático, y él murió a la edad de 65 años en el año 1966, justo antes de abrir el parque temático de Orlando, Florida. Actualmente Walt Disney cuesta más de $130 millones. Ahora, ¿por qué traigo esta ilustración? Porque fue un hombre que fue de fracaso tras fracaso, pero no se dio por vencido. Se volvía a levantar, seguía adelante. La vida está llena de muchos tropiezos, la vida está llena de muchos problemas, y muchas veces vamos a fracasar. Hablando espiritualmente, incluso vamos a poder fracasar, aunque ya seamos cristianos. Pero tenemos un Dios restaurador. Quiero enseñarte esta mañana, a través de la vida de Pedro, cómo Pedro fracasó, pero se volvió a levantar. Vamos a leer un pasaje en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 18, el verso 15 al verso 18, en la Reina Valera, de la negación de Pedro. Mira lo que dice en el verso 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera. O sea, él no entró con el discípulo. A la puerta,
Salió pues el discípulo que era conocido el sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego para hacer porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Vamos a irnos ahora hasta el verso 25, porque la siguiente parte describe el interrogatorio que le hace el sumo sacerdote a nuestro Señor Jesucristo, y nos estamos concentrando en la negación de Pedro. Luego en la continuación dice en el verso 25: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, que es lo que predicamos hace 2 domingos, dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. O sea, 3 veces fracasó Pedro. 3 veces negó al Señor Jesucristo como su Señor, como que era el discípulo del Señor. ¿Cuántas veces hemos fracasado nosotros? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor Jesucristo? Muchas veces nosotros creemos que no lo negamos al Señor Jesucristo, pero con nuestras malas acciones, con nuestro pecado, realmente estamos negando al Señor. Muchas veces nosotros hasta nos da miedo o nos sentimos intimidados de decir que somos cristianos muchas veces. A muchos cristianos les pasa eso, y es una manera de negar al Señor Jesús. Todos de alguna manera u otra hemos negado al Señor Jesús. ¿Qué pasa? Y es lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Cuál es la forma que nosotros, lo primero, cuáles son los pasos para la negación? ¿Cuáles son los pasos que podemos aprender a través de la vida de Pedro, de los cuales podemos negar al Señor Jesús? Lo primero que aprendemos de la vida de Pedro, por qué él negó al Señor Jesucristo, es porque entró en desacuerdo con la palabra de Dios. Cuando nosotros contradecimos la palabra de Dios, cuando entramos en desacuerdo con la palabra de Dios, es porque nos estamos alejando de Dios. Es porque empezamos a negar al Señor. Y esto no pasa de la noche a la mañana, hermanos. Esto pasa a través del tiempo. A medida que nosotros dejamos de escudriñar las Escrituras, a medida que nosotros dejamos de tener una intimidad con Dios, de hablar con el Señor, de leer la palabra de Dios, es cuando nosotros empezamos a contradecir, es cuando nosotros empezamos a ponernos en desacuerdo con la palabra de Dios. La vida de Pedro, lo primero que hizo el Señor después de los 3 años que habían estado con ellos, y es lo primero que él iba a hacer para manifestarles el propósito de él aquí en la tierra, se lo llevó al norte de Israel, en Cesarea de Filipo, junto pegado con Siria. Estuvimos nosotros en esa zona, y lo llevó con el propósito, como un retiro espiritual, para hacerles ver el propósito que él estaba acá. La Escritura dice que cuando el Señor les mencionó que él tenía que ir a Jerusalén y que tenía que ser sacrificado y muerto y sufrir mucho por causa de nosotros, Pedro no estuvo de acuerdo. Pedro estuvo en desacuerdo con el Señor. Lo apartó a un lado y le dijo: no, Señor, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a sacrificarte por nosotros? Tú no tienes que morir. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo le contestó? Apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba en desacuerdo. Cuando nosotros estamos en desacuerdo con la palabra de Dios, la palabra de Dios se explica a sí misma. Hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, pero todo tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Todas las doctrinas sacan su enseñanza de la palabra de Dios, eso no le quepa la menor duda. Pero cuando usted conoce toda la Escritura, porque toda la Escritura es buena y nos ayuda para redarguirnos, para instruirnos, y es útil para nuestras vidas, entonces nosotros podemos trazar bien la Escritura, trazar bien la palabra de Dios.
Pero cuando nos alejamos de la palabra de Dios y dejamos de leer la palabra de Dios, es donde vienen las contradicciones, es donde vienen los desacuerdos con la Escritura. Y así como le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotros. Pedro no estaba en desacuerdo con el Señor, con que él tenía que ser muerto. Él estaba con desacuerdo con la verdad, con el propósito por el cual el Señor Jesucristo había venido a este mundo. Entonces la primera razón por que Pedro empezó a negar al Señor fue porque empezó a estar desacuerdo con la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar también a nosotros, especialmente en esta pandemia, donde muchos hermanos y muchos cristianos no se están congregando y ponen de pretexto el no ir a la iglesia por la pandemia. Bien pueden ir al cine, bien pueden ir al mall y bien pueden ir a los restaurantes a comer, pero en la iglesia tienen miedo de ir porque se van a contagiar. Es triste, pero es la verdad. Lo que estamos viviendo es la realidad. Aquí es donde se está viendo la verdadera fe de muchos hermanos. No con esto estoy presionando para que vengan tampoco. Lo que quiero decir es de que si están en sus casas, deben conectarse también. Estamos teniendo los servicios en línea. No dejemos de conectarnos, de buscar de Dios, de hacer nuestros devocionales. Podemos armar un club bíblico o un estudio bíblico, como le quiera llamar, donde nos juntamos 2, 3, 4 hermanos a compartir la palabra de Dios, a leerla una vez a la semana, o 2 o 3, si quiere todos los días, sería lo más indicado, pero no dejar de hacer tampoco nuestro devocional. Es importante en medio de esta pandemia para que no niegues al Señor, para que no entres en contradicción de la palabra de Dios, que no entres en desacuerdo con la palabra de Dios. La segunda razón por qué Pedro también negó al Señor, por qué fracasó, es porque simple y sencillamente Pedro entró en un exceso de confianza. Cuando yo estaba todavía en la Fuerza Armada, en la Fuerza Aérea, es como estudié seguridad de vuelo, y una de las cosas que aprendemos es que la mayoría de accidentes en los pilotos pasan, especialmente los más fatales, cuando el piloto entra en un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque los accidentes pasan de esa manera. Cuando te acostumbras a hacer algo todos los días y lo empiezas a hacer y llega un momento que ya está con los ojos cerrados, ya lo hace porque es lo que tiene que hacer todo el tiempo, es cuando vienen y pasan los accidentes. ¿Cree que la mayoría de pilotos, cuando ya tenían bastantes horas de vuelo en la misma aeronave o ya eran bastante experimentados, es donde venían los peligros? Porque hacían cosas que no tenían que hacer, porque se excedían, había un exceso de confianza. Y fue justamente lo que pasó con el apóstol Pedro. Mira, en el libro de Juan, en el capítulo 13, Juan señala un detalle bien importante. Mira lo que dice. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. O sea, en otras palabras, Pedro estaba diciéndole: todos estos pavos pueden volar, pero yo no voy a volar en medio de esta situación. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, mi vida la voy a poner por ti. O sea, había un exceso de confianza. En otras palabras, había un orgullo. Hay muchos cristianos hoy en día que viven un orgullo espiritual y es pecado. Y he encontrado con muchos cristianos que yo ya no voy a pecar, yo conozco al Señor y para mí es imposible volver a pecar. Cuando la misma palabra dice que el pecado mora dentro de nosotros. El apóstol Pablo lo dice claramente: he descubierto algo dentro de mí, que el pecado mora en mí. ¿Ven? O sea, en otras palabras, hermanos, debemos de reconocer que somos débiles y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice claramente que si el que tiene el Espíritu no peca. En otras palabras, sin el Espíritu no hay santidad. Entiéndanlo claramente. La santidad viene del Espíritu Santo, porque es Dios el que pone el querer como el hacer. Amén. Luego dice en el verso 38, Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Imagínense, el Señor Jesucristo mismo, él mismo le dijo: vas a poner mi vida por mí. Mira lo que estás diciendo, Pedro. Mira lo que estás hablando. Está lleno de orgullo. Es importante que nosotros no caigamos en ese orgullo espiritual. Cuando no caemos en ese orgullo espiritual, somos sensibles
al pecado. Somos sensibles cuando estamos en una situación de pecado, apartarnos, a huir de esa situación. No dejes que te tiente el pecado. No dejes que el pecado haga meollo, haga nido en tu cabeza. Entiende cuando estás viviendo en una situación peligrosa y que necesitas apartarte de ese pecado. Entonces no entres en un exceso de confianza. La tercera cosa que Pedro hizo y que fue la razón por la cual él fracasó, fue de que se dejó presionar por la multitud equivocada. Fue presionado por la multitud equivocada. Cuando nos juntamos con las personas equivocadas, vamos a terminar haciendo las cosas equivocadas. La palabra de Dios lo dice claramente. Las malas compañías corrompen. Amén. Las malas compañías corrompen. La mucha levadura leuda la masa. O sea, necesitamos entender de que no es que vamos a dejar de amar al que está perdido. Al contrario, tenemos que amar a los perdidos, tenemos que amar a los homosexuales, tenemos que amar a los drogadictos, a los narcotraficantes, pero no podemos sentarnos con ellos. No podemos hacer lo mismo que ellos están haciendo. Mira lo que dice el Salmo 1, verso 1. Dice, justamente este salmo habla de lo que los justos no tienen que hacer. Mira lo que dice el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando del justo, y nosotros somos justos, no por quien somos, sino por lo que hemos creído en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, en otras palabras, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que sentarnos con los escarnecedores. Pedro se sentó con los que hostigaban al Señor Jesucristo, con los que no querían al Señor Jesucristo, con los que no amaban al Señor Jesucristo. Yo sé que es difícil, hay veces aquí mismo hay hermanos que en su casa solo ellos son cristianos y todos los demás no conocen al Señor Jesucristo y los atacan constantemente, viven una lucha diaria, periódica, pero no niegues al Señor Jesucristo, mantente firme. Ahora mire lo que dice el verso 12 en ese salmo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Esto es lo que sí hacen los justos, no apartarse de la palabra de Dios, sino que en medio de esta pandemia, hoy es más cuando tenemos que leer la palabra de Dios. Hoy es más cuando tenemos que hacer nuestro devocional. Yo estoy haciendo el devocional de Nikki, es un devocional, wow, es espectacular, quizás el mejor que he hecho en mi vida. Cada vez que lo abro y estoy viviendo una situación, Nikki siempre empieza con historias, a contar ciertas historias, y wow, es como que me estuviera hablándome, y digo, ¿cómo es que sabía este hombre lo que yo estoy pasando? Digo yo, wow, es hermoso este devocional que tenemos aquí atrás, ahí lo puede hacer también, puede comenzarlo desde ya, en el día que está, y terminar el siguiente año. La verdad que yo incluso el otro año lo voy a repetir, porque está muy, pero muy bueno, ayuda tremendamente. Y mire, dice la palabra de Dios en el Salmo 1, volviendo a ese salmo, si tú no te juntas con escarnecedores, no te juntas con los pecadores, no te sientas en las mismas sillas con ellos, y haces y meditas la palabra de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? En el verso 3, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow, amén. O sea, Pedro fracasó simple y sencillamente porque se dejó presionar por la multitud equivocada. Se sentó con los escarnecedores. Reconozcamos que cuando estamos juntos con gente pecadora, los tenemos que amar, pero no tenemos que estar conviviendo con ellos. Amén. Alguien me decía, pero si no convivo con ellos, ¿cómo les voy a dar testimonio? Hermano, usted puede darles testimonio sin convivir en sus pecados. Amén. O sea, apártese de cuando sabemos que está algo mal. Es difícil, pero es necesario. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano, nosotros vamos a terminar también haciendo las cosas equivocadas. O sea, 3 razones por las cuales fracasó Pedro.
3 razones que también por las cuales nosotros podríamos fracasar cuando entramos en contradicción con la palabra de Dios, cuando estamos en desacuerdo con la palabra de Dios, cuando tenemos un exceso de confianza, un orgullo espiritual de que no vamos a pecar, sin reconocer que también somos débiles. Como Pablo decía, cuando más débil estoy, más fuerte soy. Nos reconocemos eso, entonces dependemos más del Espíritu Santo para que Él nos pueda ayudar para vivir una vida verdaderamente en santidad, para no vivir las presiones de las multitudes equivocadas, apartarnos de esas multitudes equivocadas y juntarnos con hermanos, con verdaderos hermanos que están creciendo en el Evangelio, a que nos ayuden a crecer. Pero ahora quiero mostrarte la segunda parte, es cómo podemos ser restaurados. Porque todos vamos a caer, en cierto momento caemos, pero nos tenemos que levantar. 100 veces cae el justo, 100 veces se levantará. O sea, lo importante no es el que caigas, lo importante es qué va a pasar después de la caída. Tu carácter no se ve cuando caes, tu carácter se ve si te levantas después que has caído. Si te vas a estar revolcando en el fracaso, o te vas a levantar y vas a volver a buscar del Señor. Amén. Ahora, mira lo que hizo Pedro. Lo primero que hizo fue, él reconoció, admitió su fracaso. Lo primero para que sea restaurado es, admita su fracaso. Mira lo que dice en Lucas capítulo 22, verso 60. Pone un detalle pero muy interesante en ese pasaje. Hablando del mismo contexto de Pedro, dice en el verso 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Esta fue la última vez que negó al Señor, la tercera vez. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Hay un pintor danés que hizo una pintura acerca de esto, y este pintor danés dibuja, porque estaba en la casa del sumo sacerdote, Pedro estaba afuera, él podía ver al Señor, el Señor lo podía ver a él de lo que estaba pasando, y en el cuadro dibuja al Señor Jesús todo ensangretado porque ya lo habían estado golpeando, maltratándolo, y viendo a Pedro. Wow, este pasaje es hermoso porque es un detalle impresionante. Hermano, cuando tú caes y tienes al Espíritu Santo en tu vida, es como que el Señor te estuviera viendo. El cuadro de este hombre no dibuja a Dios, al Señor enojado, no lo dibuja reprochando a Pedro, lo dibuja con amor, viéndolo con amor. Porque así nos anhela el Espíritu Santo. Cuando tú estás mal, cuando estás cayendo, cuando has caído en pecado, hay algo dentro de tu corazón y tu corazón empieza a vibrar o empiezas a temblar, te sientes incómodo. Hay algo que te está diciendo que el Señor te está viendo, que quieres que recapacites. Ahí es el momento donde un día tiene que estar sensible al Espíritu Santo. Recuerda, la santidad depende de Él, no de nosotros. Él es el que nos ayuda. Somos nosotros los que colaboramos al Espíritu Santo para vivir en santidad y apartarnos del pecado. Entender que estamos cayendo, entender que hemos caído, que necesitamos reconocer que estamos en pecado para salir de ese pecado. La segunda cosa que hizo Pedro es que se arrepintió. Dice, lloró amargamente, dice. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de corazón, un corazón nuevo. La palabra de Dios dice que de nuestro corazón vienen nuestros pensamientos. Así como piensas, así vas a ser. Si tú cambias tus pensamientos, vas a cambiar tus actitudes, vas a cambiar tu comportamiento. No pecamos de la noche a la mañana, no pecas porque ya se te ocurrió. El pecado viene desde antes. Cuando una persona cae en adulterio, no es como muchas personas dicen, ay, ni cuenta me di. No, ya estaba dentro de su corazón. Ese mal pensamiento ya estaba ahí. Entonces necesitas sacarlo de tu corazón. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera: si tu ojo te hace ocasión de caer, mejor sácatelo.
O sea, el Señor no está hablando que te quites el ojo, está diciendo que te saques ese mal pensamiento, que saques esa raíz de pecado de tu corazón, renueves tu pensamiento. Y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios, arrepintiéndonos, cambiando la forma de vivir. Amén. Y la tercera cosa que hizo Pedro para ser restaurado es que regresó a servir a Dios. Una ocasión yo le decía a un hermano que había caído y le decía: hermano, ven por favor, la verdad que yo sé que lo que has vivido, lo que has pasado. No, pastor, me dijo, yo la verdad que hasta que no me sienta bien, porque no me siento, yo mismo me siento mal, no es por los hermanos, pero yo mismo me siento mal. Hermano, esto no es de sentirse, esto es de volver a los caminos del Señor. El justo vive por fe. Amén. O sea, Pedro volvió otra vez al Señor. Y mira lo más hermoso: el Señor Jesucristo no solamente le profetizó lo que iba a pasar, no solamente le profetizó que lo iba a negar 3 veces y que iba a cantar el gallo, sino que también le predijo que iba a volver a ser restaurado. Miren lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, que es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. O sea, Pedro fue zarandeado 3 veces. 3 veces negó al Señor. Pero miren lo que le dijo el Señor: pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, una vez restaurado, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Lo que quiere decir la palabra de Dios, que aunque hayas caído, si te vuelves a levantar, Dios te va a volver a usar, y te va a usar más de lo que te usó antes. Porque Dios te va a usar para que si tú ya caíste, los demás no caigan, sino que tú les ayudes a que sean afirmados, que tú les ayudes a que se mantengan fieles y fortalecidos en el Señor. ¿Cómo crees que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que nadie nos enseñe? ¿Cómo crees que el Espíritu Santo nos va a enseñar? Nos va a enseñar a través de otra persona. Dios nos usa a nosotros mismos para enseñarnos. Dios nos usa a nosotros mismos para fortalecer. Dios nos usa a nosotros mismos para restaurar a otros. Amén. Entonces, cuando hayas caído, no solamente tienes que reconocer tu caída, no solamente tienes que arrepentirte, sino también regresar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? En que Judas se arrepintió, pero no hubo arrepentimiento. Se ahorcó después. Pedro se arrepintió, lloró amargamente, pero sí hubo arrepentimiento. Regresó con sus hermanos. Hay personas que lloran el pecado, pero siguen hundidos en el pecado, porque no ha habido arrepentimiento, solo se arrepintieron. Dios no solamente quiere que llores, Dios quiere que tengas acción para regresar otra vez donde está, cerca a Él. Mira, la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo lo llevaban a la casa del sumo sacerdote, donde Caifás, Pedro, dice el libro de Marcos, iba de lejos, no iba cerca del Señor. ¿Sabes? Que muchas veces nosotros, especialmente en esta situación que estamos viviendo, empezamos a alejarnos del Señor y no lo estamos sintiendo. No te quedes de lejos del Señor. Este es tiempo de volver otra vez a los pies del Señor. Es de regresar a sus caminos, amén, y de buscar de Él intensamente. Yo quiero contarte una historia de un pastor bautista allá por los años 1600. Fue el primer pastor que tuvo una mega iglesia en Gran Bretaña, Inglaterra. Y este pastor se juntó con otro pastor unitario que no creen que el Señor Jesucristo también es Dios. Y él empezó a tener contradicciones de su doctrina, de sus enseñanzas, y poco a poco se fue apartando de Dios.
a tal grado que empezó a confesarle a otros pastores y por último a la iglesia que él ya no creía que Jesús era Dios. Y la iglesia se deshizo, él terminó apartado totalmente de Dios. Pero la historia cuenta que este hombre había escrito, él escribía himnos cuando estaba todavía de pastor, y escribió un himno muy famoso que incluso hasta hace poco todavía se cantaba en muchas iglesias. Y este pastor venía un día en una diligencia en esos tiempos eran lo que se viajaba, y venía una muchacha allí leyendo un himnario. Y ella venía leyendo exactamente uno de los himnos que él había hecho. Y este himno hablaba de la gran misericordia de Dios y de la restauración de Dios. Y la muchacha empezó a llorar porque ella sintió que Dios le estaba hablando directamente a ella a través de este himno. El pastor le pregunta y le dice, porque lloraba, y ella le dice lo que estaba leyendo. Y le dice, ¿cómo se llama ese himno? Le dice, le da el nombre del himno. Ese himno yo lo escribí. Le digo, wow, le digo, usted debe ser pastor. No, yo era pastor, le digo, pero hoy estoy apartado de Dios. Y la muchacha la usa el Espíritu Santo y le dice, ¿cómo es que usted, que ha escrito algo tan bello de la misericordia de Dios y de un Dios restaurador, cómo es que se pudo apartar de Dios? Y el Espíritu Santo lo usó, lo exhortó, de tal manera que este pastor, después de ese viaje, él volvió a los caminos de Dios y volvió a pastorear, y murió a los 55 años con las botas puestas pastoreando. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo nos restaura? La Biblia dice que los dones son irrevocables y que el llamado también es irrevocable. Eso significa que cuando Dios te da un don, aunque tú te apartes de él, el don ahí está. Tal vez a su mínima expresión, pero ahí está. Eso significa que tu llamado, aunque tú te apartes de Dios, ahí está todavía tu llamado. Y el Espíritu Santo no te va a dejar. El Señor quiere que le sirvas, y le sirvas con un corazón lleno de alegría, lleno de emoción, lleno contento. Si has fracasado, levántate, reconoce tu caída, arrepiéntete y ven un arrepentimiento genuino. Ven a buscar otra vez de Dios. Vuelve a servir al Señor con todo tu corazón. Deja de ser un espectador más dentro de la iglesia y empieza a servirle al Dios Todopoderoso, porque tu llamado es irrevocable. Amén. Estamos a la puerta de un gran avivamiento. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy es cuando más vamos a necesitar obreros. Es tiempo que entiendas que el Señor te llamó y te llamó a servirle. Quiero terminar con una parte en el libro de Romanos, en el capítulo 1. ¿Cómo tenemos que vivir los hijos de Dios? Dice el verso 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Wow. No te avergüences del evangelio. Levántate. Si quieres vivir como un hijo de Dios, no te avergüences. Tal vez estás viviendo en un hogar donde la mayoría no son cristianos. Pues no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios a los que creen. Dice al judío primeramente y también al griego. Y el verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Sabes? Si tú no te avergüenzas del evangelio, Dios va a hacer justicia de lo que te están haciendo. Dios va a hacer justicia de todo lo que has vivido o has pasado, porque es poder de Dios y se manifiesta por la fe. No es que si yo me siento, cuando yo me sienta bien voy a regresar. No, es por la fe. Y dice, y para fe. O sea, se manifiesta por la fe para que tu fe aumente, para que tu fe sea firme, para que tú puedas confirmar a los otros hermanos. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la manera que tenemos que vivir los hijos de Dios. Vivamos por fe.
aunque hayamos caído, volvamos a levantarnos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios restaurador. Yo estoy totalmente seguro que Dios escogió a Pedro con un propósito importante. Lo que acabamos de leer no está en la Biblia simple y sencillamente porque a alguien se le ocurrió escribirlo, porque Juan, Marcos y Lucas lo escribieron. No. ¿Sabe por qué está en la Biblia? Porque Dios nos lo quería dejar ejemplo para cada uno de nosotros. Que así como Pedro cayó y fue restaurado, también Dios nos puede levantar y ser restaurados otra vez. Si está en la Biblia es para mostrarnos, porque todos podemos caer, pero gracias a Dios al poder que hay ahora en nosotros, que nosotros mismos no lo podemos entender, porque puede hacer las cosas mucho más sobreabundantemente de lo que nosotros mismos le podemos pedir, simple y sencillamente por el poder que está dentro de nosotros, que fue el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Y ese mismo poder que está dentro de nosotros te puede levantar cuando te has caído. Si 100 veces te caes, 100 veces te va a levantar. Todo lo que tienes que hacer es depender del poder del Espíritu Santo. Tu esposo no te va a poder levantar, tu pastor no te va a poder levantar, tus hijos no te van a poder levantar, tu esposa no te va a poder levantar, pero hay sí alguien que te puede levantar, y ese es el Espíritu Santo. Él no nos va a dejar en el suelo. Hay un salmo precioso, dice que Dios nos saca del fondo del lodo cenagoso. Una de las cosas que yo estoy totalmente convencido, que cuando más grande es tu caída, es porque más grande es tu llamado. Si Dios permitió que tú te cayeras tan bajo, es porque Dios tiene un llamado poderoso para ustedes. Nicky Bailey cuenta una historia, que él tiene un ministerio en Inglaterra que se llama Alfa, que es solo para hombres. Y dice que en una ocasión llegó un hombre a este ministerio buscando de Dios. Y fue restaurado allí, conoció al Señor. Y un día platicando con este hombre, porque cuando entró todo harapiento, todo tatuado por todos lados. Él venía pasando y entró, pero desde que entró no volvió a salir. Fue de los más fieles en el ministerio Alfa. Pero una de las cosas que él cuenta, que este hombre se sintió amado cuando le abrazaban por todos sus tatuajes. ¿Sabe que hay iglesias donde ven un tatuado mejor se le apartan? No estoy diciendo con esto que tienes que tatuarte tampoco, no me malinterprete, va a ir al pastor, ya dijo. No. Cada quien agarra como lo conviene. Lo que quiero enseñar es de que una vez le dice, Nicky Bailey estaba platicando con él y le dice, le cuento su historia y le dice, Nicky le dijo, de donde yo vengo, le dijo, Dios me sacó del infierno. Yo era un drogadicto, hacía cocaína todos los días prácticamente. Y un día dice que se había drogado tanto, pero se había drogado tanto, que sentía que el corazón se le iba a salir de tanta droga. Le palpitaba de una manera, dice que sentía que se le iba a salir. Él sabía que ese era su último día, él sabía que el momento ya era la muerte. Y él le oró a Dios, dijo, yo no conozco a Dios, pero sí hay un Dios. Y hizo una oración de sanidad. Él tampoco le dice, yo sabía que había oración de sanidad. Hizo una oración de sanidad para mí mismo. Y Dios me salvó de la muerte. Me rescató del infierno. Subí el infierno. Y me sacó. Y desde ese día nunca más volví a probar cocaína. Yo venía pasando ese día aquí y entré. Cuando Dios tiene un llamado para ti, es un llamado irrevocable. Y canqueas como Jonás y huyas como Jonás, Dios te va a llevar al fondo de la ballena. Porque tu llamado es irrevocable.
Es tiempo que vuelvas a Dios. Y así como le dijo el Señor Jesús a Pedro, así te digo yo esta mañana. Cuando regreses, cuando seas restaurado, confirma a tus hermanos. Cuando seas levantado, es para que me sirvas, te dice el Señor. Es para que vengas a confirmar a tus hermanos, a animar a tus hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a pararnos y vamos a orar. Yo quisiera que termináramos cantándole al Señor. Ahí está Jason ya. Yo quisiera que cantáramos, no sé si te estoy sacando de lo que ibas a cantar, pero me siento tan seguro en tu presencia. ¿Está bien? ¿Te la puedes, Robertillo? Ok. ¿Sabes que esta canción me encanta a mí? Porque todos caemos en cierto momento en nuestras vidas. Una vez yo platicaba con un hermano y le decía que se había apartado el Señor y yo quería que volviera a los caminos de Dios, y hablando, no, me dijo, para juntarme con hipócritas, me dijo, mejor me junto con los del mundo. Hay gente que no entiende que la iglesia es un hospital. Si estamos aquí porque estamos enfermos y necesitamos la sanidad de nuestro corazón, del Espíritu Santo. Fíjate cómo le dijo el Señor Jesús a Pedro: regresa y confirma a tus hermanos. Imagínense. Iba a tener que soportar una vez que le dio una gran reprendida a Pablo. Y mire, Pedro se quedó con la boca callada, porque era la manera que lo iba a confirmar. Pablo tenía la razón, lo que le estaba diciendo. La iglesia es para que confirmes a tus hermanos a través de ti. Dios te está usando. Dios no va a usar a los demás para que tú seas cambiado. Dios te va a usar a ti para cambiar a los demás. Él te ha dado el Espíritu Santo. Esta canción, me siento tan seguro en tu presencia, llenaba mi corazón. Y una de las cosas que yo siempre he pensado es: hipócritas hay en todas partes, tanto en el mundo como acá. Pero prefiero estar con los hipócritas que buscan de Dios y no con los hipócritas que no buscan de Dios. Porque yo sé que los que buscan de Dios, algo bueno están buscando. Y yo creo y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Y esta canción habla de sentirse seguro. Pero lo que me encanta de esta canción es que es una canción de restauración. Cantémosla todos juntos y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos alumbre. Me siento tan seguro en tu presencia. Nadie allí se anima a condenar. Tu espíritu y tu gracia me sustentan. Las dudas vuelan lejos del lugar. Me siento tan seguro en tu presencia. Nadie allí se anima a condenar. Tu espíritu y tu gracia me sustentan. Las dudas vuelan lejos del lugar. Yo te adoro, Padre, yo te adoro, Dios. Has elegido amarme, me
me has elegido, Dios. Yo te adoro, Padre, yo te adoro, Dios. Has elegido amarme, me has elegido, Dios. Yo te adoro, Padre, yo te adoro, Dios. Has elegido amarme, me has elegido, Dios. Me siento tan seguro en tu presencia. Nadie allí se anima a condenar. Tu espíritu y tu gracia me sustentan. Las dudas vuelan lejos del lugar. Yo te adoro, Padre, yo te adoro, Dios. Has elegido amarme, me has elegido, Dios. Yo te adoro, Padre, yo te adoro, Dios. Has elegido amarme, me has elegido, Dios. Mire qué tremendo que después que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, el Señor le dijo: ve y confirma a tus hermanos. ¿Sabe que después que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, Pedro le predicó a la multitud y se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000? Anduvo con todos sus compañeros, discípulos del Señor, estuvo en el aposento alto y nadie le dijo nunca: tú negaste al Señor 3 veces. Nadie le reprochó lo que había hecho. ¿Nunca ha pensado en eso? ¿Sabe que a veces nosotros armamos nidos en nuestra cabeza? Y cuando hemos caído, lo primero que pensamos es que la gente está hablando de nosotros y nadie lo quiere ni está hablando de él. Nadie ni siquiera está pensando en lo que cayó. Cuando el Señor te levanta, su presencia en tu vida, viviendo la presencia de Dios, no vas a vivir condenación. Esos nudos van a desaparecer. La sanidad en nuestro corazón viene de vivir en la presencia de Dios. Porque esta canción no está hablando de me siento tan seguro en tu presencia que cuando mueras vas a estar sin condenación. No. Está hablando viviendo aquí en la tierra. Estando aquí, viviendo en su presencia, no vas a tener condenación. ¡Wow! Por eso es que el Señor le estaba diciendo a Pedro tan tranquilamente: después que te hayas caído y te hayas restaurado, vas a ir a confirmar a tus hermanos. Tu llamado no depende de tu habilidad, hermano. Depende del Espíritu Santo. ¿Cómo me va a poder usar a mí si yo ya estuve en la cárcel? ¿Cómo me va a usar si yo estuve hundido en la droga? ¿Cómo me va a usar si yo anduve en homosexualismo? Yo anduve en lesbianismo. Hermanos, llamado no depende de lo que tú hiciste, depende del llamado de nuestro Señor. Él te cogió de antes de la fundación del mundo. ¿Quieres un pastor perfecto? Los vas a encontrar muchos, vestidos bien elegantes. Yo estoy seguro que si el Señor Jesucristo viniera ahora a predicarle a muchos, la gran mayoría no le escucharan, pero ni se acercaran a Él. Dios ocupa a los que menos pensamos. Y lo dice la Escritura, ¿o no? Como dice que a los sabios de este mundo lo va a avergonzar con lo vil de este mundo. ¿Cómo me? No.
A veces nosotros nos ponemos en cosas. ¿Cómo me va a predicar este? Si este ni siquiera fue un seminario. ¿Cómo es que va a ser pastor si no hizo esto, no hizo aquello? Hermano, el seminario no te puede hacer pastor. Te va a ayudar. Yo no estoy en contra de ir a un seminario. Es más, cuando más estudies, tienes que hacerte asiduo la palabra para presentar buena defensa del evangelio, dice la Escritura. Cuando tienes el llamado es una responsabilidad, meterse a estudiar, en profundizar y todo. Pero tu llamado no depende de lo que hiciste en el pasado. Ese pasado donde tú pasaste es porque tenía un propósito para tu llamado. Es porque Dios te tiene llamado. Y Dios te está diciendo: esto es para ti. Esta palabra que te he dado es porque yo te estoy hablando. Yo te había escogido. Estás en medio de un gran problema, pero cuando tienes llamado en la presencia del Señor, ese problema se va a desvanecer. Él te va a sacar de ese problema. Una hermana nos daba un testimonio en el primer servicio. Su casa se le ha inundado. Cada vez que ha habido una inundación aquí en Houston, se le ha inundado. Aunque no se inundara en Houston, se le inundaba su casa cuando llovía. ¿Cierto o no es cierto? Y lo conocemos. ¿Saben? Le hablaron este viernes de la ciudad y le dijeron que se había inundado tantas veces su casa, estaba tan mala que se la iban a botar, pero que se la iban a hacer nueva. Wow. Y yo te voy a decir, hermanas que tiene un testimonio. ¿Sabes? Cuando tú honras a un Dios grande, no te preocupes, Él te va a honrar. Van a haber momentos difíciles, vas a pasar muchos años difíciles, pero va a llegar el día que la justicia de Dios va a resplandecer tu vida, por fe y para fe. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por la palabra que nos has dado esta mañana. Señor, gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, que podemos caer, somos débiles, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a apartarnos, a reconocer cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos alejando del Señor, cuando entramos en contradicción, que no estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Ayúdanos a entender cuando estamos bajo presión de multitud equivocada, que nos estamos sentando con los escarnecedores, para apartarnos de allí, a quitar ese orgullo espiritual, a entender que somos débiles y que necesitamos de ti, Señor, que la santidad no depende de mí, la santidad depende del Espíritu Santo, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Ayúdanos a colaborar con el Espíritu Santo, a ser sensibles al Espíritu Santo. Y lo importante, Señor, las 3 cosas que hizo Pedro, que las podamos hacer nosotros cuando hemos caído. Aceptar nuestro fracaso. Así como el Señor Jesucristo vio a Pedro y Pedro se acordó de lo que había hecho, se acordó de lo que el Señor Jesucristo le había dicho, que cuando lo negara 3 veces iba a cantar el gallo. Así que nosotros también reconozcamos cuando hemos caído, que tú nos estás haciendo sentir que estamos en el fondo, y es el momento donde tenemos que arrepentirnos y venir verdaderamente a un arrepentimiento, volver a ti, a buscarte, a servirte, a confirmar a nuestros hermanos, porque si tú permitiste que llegara donde llegara, es porque me vas a usar grandemente, Señor. Es porque tienes un llamado para mi vida, Señor. Lo que he pasado no lo he pasado por pasar. No es simple y sencillamente para que una historia esté en mi vida o escriba un libro. No, es simple y sencillamente porque te tengo que servir, porque me vas a usar para restaurar, para exhortar, para animar y confirmar a otros hermanos. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor Jesús. Amén. Y el justo vive por fe. Dios te bendiga, hermano.